empezado a dar esta clase porque tenía un congreso que se llama Rodas Forum en Grecia, pero esta gente, los pobres griegos, están en crisis y me enviaron el pasaje en avión ayer a la mañana para salir a la tarde. Entonces yo dije, no puedo salir, es un poquito difícil, pero fue providencial porque hoy están todos los aeropuertos de Grecia en huelga por la crisis, así que me hubiera quedado en Ámsterdam y me hubiera vuelto aquí sin perder el tiempo. Así que tengo el gusto de asistir a la clase de Silvana Rabinovich, que la quiero presentar. Silvana es una filósofa de origen argentina, hizo su maestría sobre Spinoza en Israel, en hebreo. Cuando alguna vez la vi presentar su ponencia en Jerusalén, allá por el 2005, en el centenario del nacimiento de Rabinás, además que tenía poco tiempo, leyó su ponencia en hebreo a una velocidad que yo quedé admirado en su conocimiento de la lengua. Y llegando de Israel, ella debía pagar su beca y por eso estuvo 2 años en México, y ahí fue donde la conocí y creo que le propuse trabajar sobre Levinas. Y así fue que hizo su tesis de Levinas, pues ya se quedó, ya es miembro full time, una dedicación exclusiva del Instituto de Lingüística, y colega nuestra aquí da cursos en nuestro colegio de filosofía, así que contento de que esté el tema. Además, ella tiene justamente el libro que hay traducido de Martin Buber, Una tierra para 2 pueblos. Son como 60 artículos que Martin Buber, en la etapa de Israel, donde él en hebreo está escribiendo, y estos textos han sido traducidos por Silvana del hebreo al castellano, y creo que hay ediciones inglesas o alemanas, así que tenemos ahí un material muy interesante del compromiso de Martin Buber en ya la Israel actual. Al mismo tiempo debo decirle que me trajo Juan José de Bolivia este libro de 800 páginas sobre crítica a la modernidad capitalista de Bolívar Echeverría. Es los textos sobre cultura y marxismo, es como una especie de obra completa, un volumen enorme, en el cual ahora ya sí podremos leer los textos de Bolívar y citarlos en una edición unificada. Así que les anunciaba esto. Silvana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí una honor tenerlo aquí sentado 6 minutos, pero bueno, trataré de sobreponerme. Sí quiero corregir una cosa sobre la traducción del libro de Buber. Este texto fue compuesto por el profesor Paul Mendes Flor de Jerusalén. Y él no solo hizo la edición y trabajó en los archivos, sino que prologa cada uno de los textos de Buber. Estos textos estaban en distintas lenguas. Yo tomé como base la edición hebrea, pero hay una edición alemana que salió para la misma época y está traducido al inglés y al francés. Yo usé todo eso para confrontar y ver, tratar de hacer una traducción más justa posible, si eso fuese posible, y no es un oxímoron hablar de traducción justa. Pero bueno, como es un libro que está todo dedicado es un acto de justicia en sí este libro, y lamentablemente no ha sido reeditado en hebreo. El prólogo castellano tiene a diferencia de los demás, tiene también la introducción a la edición hebrea, que digamos es lo que le da más actualidad, porque le habla en los años 80 al lector israelí.
yo lo traduje nada más. El curso este es sobre Benjamin y usted me invitó a hablar de Buber y tratar de relacionarlo con Benjamin. Directamente, así no hay una relación personal, ¿no? Pero el nombre de Franz Rosenzweig sí sirve como bisagra, ¿sí?, entre estos dos personajes y otros varios, ¿no? Son varios nombres los que pueden ayudar a tejer esta relación que, si bien se trata de dos pensadores con características muy diferentes, sí se tocan en una preocupación común y tienen fuentes a veces comunes. En este libro, que entiendo que en el curso lo han visto muy bien, de Michael Levin, él va a decir algo importante, ¿sí?, y es que el profetismo, ¿sí?, en la página 61, él dice: si el profetismo judío es a la vez el recordatorio de una promesa y el llamado a una transformación radical, en Benjamin la violencia de la tradición profética y la radicalidad de la crítica marxista se reúnen en la exigencia de una salvación que no es mera restitución del pasado, sino también transformación activa del presente. El profetismo judío, de algún modo, es uno de estos que son importantes. El lugar del profeta, que habla desde una posición exterior, ética, reclamando justicia, profeta no en el sentido de quien predice el futuro, sino un profeta como Amós, estamos pensando, o Ezequiel. Y el gesto profético, ¿sí?, de hablar desde una afuera, reclamando en nombre de la justicia a la política, un lugar que es distinto del del sacerdote, porque el sacerdote siempre está en connivencia con el rey, y el profeta no hace concesiones. Y eso era la voz de Buber desde el año 1918 hasta el 65, según se constata en este libro. Murió en el 65, por eso no siguió. No alcanzó a ver el exitismo de la Guerra de los 6 días, por ejemplo. Que hubiera tenido mucho para decir. Se continúa la voz de Buber, claro, ya no es Buber, son otros. Y así como el profesor Méndez Flor hace escuchar de vez en cuando estas cosas, quien lo hizo escuchar de una manera muy estridente también fue Yeshayahu Leibovich, un filósofo con, entre otras muchas cosas, que era este señor muy sabio, que tenía el nombre del profeta Isaías, y que siguió hasta su muerte en este gesto profético. Benjamin no tanto asume esa voz profética, sino que es un testigo, ¿sí?, de esa necesidad de ponerle un límite a la ebriedad de poder que tiene determinados personajes instalados en el poder político. Y en eso se parecen, son muy distintos. En medio está Scholem también, y Scholem era una persona, no sé si ustedes lo saben, una persona bastante poco generosa. Y Scholem fue muy cruel con Buber, ¿sí? Le parecía que la manera de transmitir el hasidismo de Buber no era seria, no le gustaba la libertad en la traducción que tenía Buber. Y Scholem era una autoridad en materia judaica para Benjamin. Otro
otro toque tangencial que pasa por ahí es Dietrich Krakauer y su crítica lapidaria a la traducción del Antiguo Testamento que emprendieron Buber y Rosenzweig. Krakauer dice que afeminaron el alemán, que realmente no había por qué hacer esa traducción. Y hay bellos escritos acerca de la traducción, tanto de Buber como de Rosenzweig. Los de Rosenzweig están en español, los de Buber todavía. En fin, el tema de la traducción entendida en el sentido más amplio del término, ¿no? Y en esto voy a remitir a Rosenzweig cuando dice que hablar es traducir, ¿sí? Siempre que nosotros hablamos estamos tratando de trasladar aquello que queremos decir al otro, y tratamos también de que aquello que recibimos, que escuchamos del otro, poder decodificarlo, poder de algún modo entenderlo con nuestros propios elementos. Y entonces no hay lengua que no sea traducción, de antemano. No hay lengua pura. El relato de Babel, ¿sí?, de la Biblia, del Génesis 11, debe ser entendido de otra manera a como tradicionalmente se ha leído. En general se ha leído como una nostalgia, una unidad perdida. Y si ustedes conocen el texto de Benjamin sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje del hombre, parecería ser que Benjamin acuerda con esa lectura. Pero ojo, y esto lo sentó muy bien Paul de Man en su texto sobre la traducción, sobre el traductor, la tarea del traductor en Benjamin. Ojo, porque Benjamin, cada vez que parece usar una metáfora, en realidad termina habiendo un corrimiento en el que lo significado se separa del significado. Y si bien al principio, cuando leemos el texto sobre el lenguaje en general, da la impresión de que Benjamin añora esa lengua original, única, perdida por el castigo que dio Dios a estos señores tan preciosos que quisieron conocer los secretos divinos por medio de esa torre, no necesariamente hay que leerlo así, al contrario. Dice Yeshayahu Leibovitz, él sí lo dice con todas las letras, que cuando empieza el capítulo 11 del Génesis, dice que toda la tierra era una lengua única, dice Zafaja, ¿no? Como si fuera un solo labio, un solo pensamiento, una sola orilla. Eso, dice Leibovitz, ahí anida el peligro del totalitarismo. Y entonces fue un premio, fue una bendición de Dios haber dado la pluralidad de las lenguas para que no haya pensamiento único, para que podamos curarnos de ese peligro, ¿no? Entonces, como que la tarea de leer un texto tan viejo como la Biblia todavía no da para largo. Y dicho esto, y en este contexto de que toda lengua es traducción, de que la búsqueda de pureza, que ya, o sea, el veneno de la búsqueda de pureza está en la Biblia, por eso es que tantas veces nos tomamos con lecturas reduccionistas, y porque hay que decirlo, en la Biblia está la pluralidad y la exigencia de justicia de los profetas, y está también la orden de ir y expoliar y asesinar a determinados pueblos, ¿sí? Edward Said, ¿sí?, alguna vez lo dijo, habría que leer la Biblia con los ojos de los cananeos. No leamos tan alegremente el Éxodo pensando solamente en el gesto de la liberación, sino que pensemos en aquellos otros que estaban en la tierra y les cayeron estos esclavos liberados, con una orden expresa de parte de la autoridad máxima de limpiar la tierra, de la limpieza étnica, vamos a decir. Bueno,
Eso también está ahí. Entonces, no es que unos leen bien la Biblia y otros leen mal. Algunos elegimos unas partes, otros eligen otras, y todo eso está en el texto. Buber, vuelvo porque Buber y la Biblia, Buber junto a Rosenzweig habían emprendido esta traducción del Antiguo Testamento con el deseo de hacer escuchar el lenguaje dialógico, ¿sí? Para escuchar a dos voces la Biblia, para que vuelva a resonar, y no porque Lutero había hecho una mala traducción, al contrario, ellos elogian la traducción de Lutero, sino que de algún modo el propósito de Lutero de mantener viva esa traducción en un momento se volvió institución y perdió esa vida que tenía, y entonces era necesario darle a la lengua alemana la posibilidad de extranjerizarse, ¿no? De hacer un rodeo por el hebreo, de dejarse dictar por el hebreo, y así como dicen Deleuze y Guattari de Kafka, que da al grito una sintaxis, ¿sí? Darle de algún modo, estirar la lengua alemana, en este caso, la de la Biblia, para dejar escuchar este grito. Y bueno, hubo las reacciones más adversas, desde Krakauer, como decía, ya viene en Benjamin, que dijo que era un afeminamiento del alemán, que era un despropósito esa traducción, hasta, no recuerdo exactamente, creo que fue Rafael Huber, que dijo, leí en alemán y escuché hebreo, ¿sí? Esa experiencia de medium de la lengua, ¿no? de ser traducción en algo. Bueno, dicho esto, yo traje algo sobre Buber, para presentar a Buber, que si me permiten, lo voy leyendo, voy interrumpiendo, me pueden interrumpir, ¿sí? Y después me gustaría que veamos algunos textos también más de Buber. Bueno. Hasta aquí hay una pregunta, ¿no? Tal vez el múltiple legado intelectual de Martin Buber, que nació en Viena en 1878 y murió en Jerusalén en 1965, pueda ser abordado en su inmensidad desde una actividad aparentemente menor, la traducción. Profundo conocedor de varias lenguas, entre ellas el hebreo, yiddish, alemán, polaco, ruteno, además de inglés, francés e italiano, Buber emprendió en un momento de su vida, junto al filósofo Franz Rosenzweig, la traducción de la Biblia hebrea al alemán, tarea que culminaría en soledad por causa de la muerte temprana de este último. Ustedes saben que Franz Rosenzweig es el autor de La Estrella de la Redención. Es muy difícil leer lo mesiánico en Benjamin sin tomar en cuenta su conocimiento de la Estrella de la Redención, ¿sí? Del que da fe aquí, da testimonio Micaela. Digo porque a veces cuando nos vamos con el impulso Agamben, ¿no? Quedan otros elementos importantes, ¿no? Y por aquí se inclina Levi, pero bueno, ese es otro tema, la lectura de lo mesiánico que hace Agamben a través de esta situación de encontrarse entre las lenguas propició el elemento a partir del cual Buber entendió filosóficamente el principio dialógico en tanto constitutivo del lenguaje y del pensamiento, y en cuanto intelectual dio origen a una perspectiva iluminadora para las problemáticas candentes en Medio Oriente. Ustedes saben que en 1923 Buber publica un libro que se llama Yo y tú, donde él establece que el yo se encuentra siempre en relación. Hay dos tipos de relaciones. Hay relaciones yo-tú, que son relaciones simétricas, recíprocas, efímeras, por supuesto, y relaciones yo-ello, que son las relaciones no simétricas, no recíprocas,
y que son las relaciones sujeto-objeto. Pero, digamos, el yo siempre está en relación, ahora después voy a ahondar un poco más en esto, y de algún modo, este libro del año 23, es curioso que Borges dice que cuando leyó a Buber a él le encantó, pero él nunca se ocurrió que era un filósofo, siempre pensó que era un poeta, aunque lo que él leía en Yo y Tú era poesía y no filosofía. Ahí después dudó, justo Borges, ¿no? Donde la poesía y la filosofía se mezclan de una manera tan rica. El llamado a la traducción como llave para el diálogo entre los pueblos semitas devino en el planteamiento de nuevas formas de relación entre ética y política. Además, una religiosidad sui generis en la cual prevalece la sensibilidad social y la búsqueda de acercamiento al otro alimentó la imaginación política. La primera parte es el imperativo de traducción, el hebreo medieval de Rashi. Rashi exégeta, ¿sí? Desde los 4 años Martin Buber fue a vivir con sus abuelos paternos. De su abuela, Adele, aprendió un cuidadoso alemán. En la calle se hablaba el polaco y entre los judíos el yiddish. Con su abuelo Salomón leía en hebreo la exégesis de la Biblia y en arameo los comentarios talmúdicos. Su facilidad para las lenguas le permitió más adelante ayudar al abuelo en el abordaje filológico de los textos, por ejemplo, detectando giros del francés medieval en la escritura del exégeta Rashi. El biógrafo Maurice Friedman escribe: para Buber la maravillosa variedad de los lenguajes humanos era un prisma que fragmentaba y a la vez conservaba la luz blanca del habla humana. Esto invita a leer a la legendaria Torre de Babel no bajo la figura del castigo, sino como generosa pluralidad, el imperativo que no ceja en las exigencias de la escucha, de poner en duda la propiedad de la palabra y de respetar su carácter genuinamente extranjero. Desde temprana edad se gestó en este pensador la intuición del principio dialógico, en el ejercicio lúdico de imaginar diálogos entre personas provenientes de diversas lenguas. Podemos decir que en ese juego de infancia anida la promesa de paz que la comprometida palabra buberiana, tanto escrita como oral, puso en escena en el debate ético y político del Levante durante casi medio siglo. Desde 1918 y hasta su muerte en 1965, Martin Buber, a pesar de las enseñanzas a partir de las enseñanzas de los profetas bíblicos, entendió la función del movimiento sionista bajo la figura del diálogo orientado a la convivencia entre pueblos diferentes como tarea de un traductor de oídos aguzados. La palabra profética, que no es futurología, se caracteriza por la primacía de la escucha, es el recibimiento del otro que luego se traduce en palabra dada al otro, ¿sí? Para así una muestra de lo que significa la revelación, ese presente en la estrella de la redención de Rosenstein, ¿no? Baste leer el primer capítulo de Ezequiel, ¿sí?, en la Biblia, y ver lo que significa ese presente de la revelación, que es el sacar de sus cabales, ¿sí?, a quien recibe esa revelación. Y esa es la escucha del profeta, ese es el recibimiento del profeta, que de algún modo tiene que saltar del lugar en el que se encuentra, ¿sí? Presente no es de ningún modo estar aferrado a un lugar, aquí y una hora, sino justamente es, si lo retomamos a la realidad, sacar al tiempo fuera de quicio, ¿no? De alguna manera. Parece realmente, tómense el trabajo de leerlo porque se van a dar cuenta que digamos, fue mucho más creativo hasta que Jimi Hendrix. O sea, realmente llega a una experiencia de una fuera muy especial del profeta. Segunda parte, traducción de la narrativa jasídica. La perspectiva antiintelectualista religiosa de Baal Shem Tov, ¿sí?, que es un líder del movimiento jasídico que vivió entre 1700 y 1760. Ese movimiento jasídico surgió en Europa Oriental. En hebreo significa piadoso, ¿no? Se refleja en su amplia literatura. Ustedes saben, hay muchos cuentos hasídicos. El hasidismo es una corriente de la judeidad ortodoxa fuertemente influenciada por la cábala y emparentada con el panteísmo. Ustedes saben que pronto, o sea, dentro de un tiempo, yo voy a volver a hablar acá de Levinas. Levinas viene de Lituania. En Lituania el hasidismo fue excomulgado por el Gaón de Vilna, ¿no? Entonces, Buber, todas las cosas feas que dice Levinas de Buber, en realidad hay que leerlas en el horizonte de
excomunión del hasidismo de Lituania. Hoy vamos a ver el hasidismo. El hasidismo es una corriente de la judaidad ortodoxa fuertemente influenciada por la cábala y emparentada con el panteísmo. Sus relatos enseñan generalmente que el apego a Dios del judío piadoso es tan valioso y efectivo en la comunicación con la divinidad como el estudio de los textos sagrados, que muchas veces no son accesibles a los pobres. Buber, que leía en la versión original la vasta literatura hasídica, fue conocido primero por su trabajo de traducción libre al alemán. Por ejemplo, en la Antología de la Literatura Fantástica, compilada por Borges Bioy Casares y Silvino Ocampo, se destaca la labor traductora del filósofo judío, sin la cual esta parte de las letras hubiese quedado desconocida para la literatura occidental. Sin embargo, en los medios ortodoxos, su libertad en la traducción y en general en la forma de leer tanto la tradición hasídica como los textos sagrados causaba un rechazo radical. Fíjense usted que cuando murió Buber, los jóvenes del seminario hasídico Bratzlager de Jerusalén pronunciaron la frase yiddish usada normalmente para referir a la muerte de un animal. En realidad, entonces, ese rechazo radical se fundaba en una condena ad hominem. Por su parte, el célebre historiador que fundó los estudios cabalísticos en tanto disciplina en el mundo académico, Gershom Scholem, o sea, si Gershom Scholem no se hubiera infiltrado en los círculos cabalísticos, nosotros no sabíamos nada durante la cábala. Ustedes saben que la cábala estaba destinada a hombres judíos, religiosos mayores de 40 años, porque había el riesgo de enloquecer, ¿sí? Por leer el Zohar y todos esos libros de la cábala, que la cábala no es un libro, ¿saben? ¿No? Bueno, es un método de interpretación. La cuestión es que Scholem se infiltró con esta gente, lo tradujo al mundo académico y se lo debemos, ¿no? Nadie dice nada sobre eso, al contrario, se le agradece. Si bien Scholem reconocía el valor del trabajo de traducción de Buber como pionero, reprochaba, ya no desde el punto de vista religioso, sino académico, su excesiva libertad y selección subjetiva, y encontraba difícil seguir sus referencias. En realidad, ambos abordaban este mismo movimiento desde perspectivas diversas. Buber a partir de la figura del Baal Shem Tov y Scholem desde la cábala. El rabino de la liberación, que fue Abraham Yoshua Eshel, no sé si han escuchado hablar de Abraham Yoshua Eshel, es un rabino estadounidense contemporáneo de Martin Luther King, ¿sí? La famosa marcha, él marchó junto a Luther King, escribió cosas magníficas. Un día Eshel, que fue maestro de Marshall Meyer. Marshall Meyer fue un rabino que llegó a la Argentina en los años 59 más o menos, y que durante la última dictadura militar tuvo un activismo muy importante, ¿sí? En aras de la liberación de muchos presos, no solo judíos. Es un rabinato profético, tanto el de Eshel como el de Marshall Meyer. Eshel recomendaba a quien quisiera iniciarse en el tema primero leer a Buber y solo después a Scholem. Empezar por la transmisión de la experiencia para luego abordar la crítica y la erudición. Pero el sentido del acto de traducción no se reduce a haber trasladado esta narrativa del hebreo al alemán. El hasidismo traduce al mundo de los judíos indigentes, muchos de ellos iletrados, una tradición que le habla a Dios en la plegaria y en el estudio de los textos sagrados. Cuenta el biógrafo Friedman que cuando Buber supo por las disposiciones del Tercer Reich que debía abandonar su casa en Heppenheim, mientras empacaba sus 20.000 volúmenes, el oficial de la Gestapo, encargado de vigilarlo, le pidió un libro para leer. Ante la sorpresa, el filósofo le dijo que escogiera libremente. Sin embargo, insistió en pedirle uno de sus libros. Entonces Buber le dio el grueso volumen de los relatos hasídicos, que al cabo de una lectura entusiasta, el oficial le pidió como obsequio con dedicatoria. Y el judío se limitó a firmarlo. Traducción al lenguaje de la danza y de la música, al de los actos concretos de sensibilidad para con el prójimo, Buber encuentra en los relatos hasídicos la posible prevención de un intelectualismo anestesiado ante el sufrimiento del otro y frente a la naturaleza en general. Este misticismo hasídico en Buber, en el cambio de siglo, se entrelazó con un misticismo político en la sólida amistad que mantuvo con Gustav Landauer. Gustav Landauer nació en 1870 y murió en 1919 en unas condiciones tremendas, ¿no? Apagadas, ¿no? Ideólogo anarquista de la nueva comunidad,
a la vez que traductora al alemán moderno de los textos medievales de Meister Eckhart, asesinado brutalmente por las tropas del Reich el 1 de mayo de 1919, meses después de los asesinatos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Para Buber, en el contexto de Occidente en crisis, en un siglo que engendraba 2 guerras mundiales, el hasidismo era la promesa de una comunidad de amor y rectitud en el seno de la religión, lindante con la descrita por Landauer fuera del mundo religioso. Esta pluralidad de intereses, la actitud desprejuiciada de Buber ante las fronteras disciplinares, religiosas y sobre todo étnicas, hacía que su trabajo a menudo cayese bajo la sospecha del temido gesto anarquista. Pero precisamente este gesto, tan difícil de aceptar por las instituciones, daba vida al pensamiento en tanto traducción. Esta parte se llama Traduciendo a Kant y a Nietzsche, yo y tú. Paralelamente a su formación en los textos judíos, Buber conoció la filosofía en el gimnasio. Kant fue uno de los filósofos que leyó a los 14 años y cuyos prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia le permitieron ahondar en su temprana preocupación acerca de la finitud e infinitud del tiempo como antínodo. Otra lectura clave de juventud fue Así hablaba Zaratustra. En general, el reclamo nietzscheano de filosofar para la vida guió la escritura buberiana. No solo fue marcado por el contenido de los textos de Nietzsche, sino por su gesto de escritura y sobre todo por su ritmo aforístico, cuya forma constituye en sí misma una concepción del hacer filosófico. Es de suponer que las consideraciones intempestivas nietzscheanas del 73-74 guardan una relación dialógica, en el sentido bastiniano del término, privilegiada con la escritura filosófica de Buber. Hablar de la filosofía buberiana induce a pensar cierto espíritu dialógico de su tiempo. O sea, él no pensó solo el dialogismo, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hablar de la, por una parte, ligado a la escuela neokantiana de Marburgo, que había sido fundada por Hermann Cohen, se encontraba entre otros Franz Rosenzweig, quien desde 1921 fue un amigo tan influyente en el pensamiento de Buber como Landauer, aunque en aspectos diferentes. Sin embargo, esta amistad heredó la intensidad de aquella tan determinante con el autor de la incitación al socialismo. ¿Sí? O sea, fueron muy intensos con Buber por un lado en lo político, con Landauer y con Rosenzweig en lo religioso. Rosenzweig durante la Primera Guerra Mundial escribió su monumental Estrella de la Redención, que fue publicada por primera vez en 1921. En esa obra el filósofo expone, entre otras cuestiones, una concepción original del lenguaje y del tiempo, en tanto espera, dependencia de lo ajeno, que influirá en Buber de manera decisiva y que unos años más tarde se transformará en un enorme trabajo de colaboración, una nueva traducción de la Biblia hebrea al alemán, marcada por la palabra en tanto diálogo. Lejos y sin tener conocimiento del trabajo de estos filósofos, pero en una preocupación compartida, en Rusia, Mijaíl Bakhtin en 1924 escribía hacia una filosofía del acto ético. La obra buberiana capital para definir el principio dialógico yo y tú fue terminada a fines de 1922. Nombrar a Bakhtin es importante, no solo por la coincidencia de preocupaciones en lugares distintos y desconocidos, sino porque es quien proporciona el marco conceptual para entender este fenómeno. Se trata del dialogismo. Esta idea supone que allí donde dos enunciados, pertenecientes a dos sujetos que no se conocen, se rozan en un tema o una idea en común, aun cuando lo abordan de maneras antagónicas, guardan relaciones dialógicas. Demasiado poético para ser filosofía, demasiado filosófico para hacer poesía, lo cierto es que literalmente la escritura de Buber es poética, es decir, creadora. Gracias a la lectura crítica y positiva de su amigo Landauer, Buber era consciente de que sus primeros escritos se manifestaban como palabra fácil y no cejó en la búsqueda de una palabra genuina que más tarde encontró. Yo y tú plantea dos tipos de relaciones inherentes a lo humano que el autor denomina palabras primordiales y están compuestas por dos pares de vocablos. Yo-tú designa las relaciones intersubjetivas y yo-ello remite a las relaciones sujeto-objeto. Mientras las primeras son recíprocas, simétricas y envuelven a ambos sujetos, las segundas presuponen una separación entre el yo y su objeto. En este sentido, y en coincidencia con Bakhtin, no es posible decir yo soy, sino solamente yo también soy, ¿sí? Referido a Descartes. Ya que hablamos la lengua que nos llega a través de otros y somos sujetos en tanto resultado de relaciones intersubjetivas. Esto lo dice Bakhtin. Yo no puedo decir yo soy, pienso, luego soy. Solo puedo decir pienso, yo también soy.
¿no? En el sentido que lo digo en la lengua del otro. Porque, dice Joy to Buber, en realidad no es el lenguaje quien está en el hombre, sino el hombre quien está en el lenguaje y quien habla desde el seno del lenguaje. La novedad del texto de Buber es que no rechaza a las relaciones yo-ello como tantas veces se ha leído apresuradamente. Ellas existen y son las que posibilitan la vida institucional tan necesaria para los humanos, entendiendo a la lengua como una institución por excelencia. Sin embargo, comprende que estas relaciones son producto tanto de la ilusión de poder propia de nuestra cultura occidental, dominio del sujeto sobre el objeto, por ejemplo sobre la naturaleza, que no acepta la reciprocidad no solo con otros individuos, sino tampoco con el medio circundante. Dice Buber, Joy tú, el hombre que ha celebrado con el mundo del ello un compromiso fundado en la experiencia y en la utilización, impide que ese sentido y este destino se realicen. En vez de liberar lo que está incluido en el mundo del tú, lo reprime. En vez de contemplarlo, lo observa. En vez de aceptarlo, se sirve de él. Buber sorprende y puede ser pensado poéticamente, pero es necesario pensarlo también éticamente. Cuando con relación al conocimiento osa decir, y esta es una cita de Joy tú, es en la contemplación recíproca donde el ser se descubre ante quien quiere conocerlo. En este pensamiento atrevido se gesta el lamento ecológico que accede al siglo XXI, como parte de una religiosidad sui generis que en el judaísmo tiene acogida en el movimiento jasídico, así como simpatiza con el pensamiento spinociano. Buber sostiene que las relaciones yo-tú, que además de ser recíprocas son necesariamente efímeras, se sostienen en el horizonte de la relación yo-tú eterno, también recíproca, y eso es escandaloso para la judeidad lituana de Levinas, por ejemplo. Y cómo pensar que así como yo necesito a Dios, Dios me necesita a mí. Ahora bien, respecto a ese Dios, tú, Buber desde el hasidismo, se acerca al pensador católico del diálogo Ferdinand Ebner en la imposibilidad de que devenga ello. En este libro, publicado en 1923, anida la esperanza, aún vigente, como veremos en la parte política, para desmontar construcciones de odio como la que actualmente y hace tantas décadas parece degenerar inexorablemente el medio ambiente. Dice Buber sobre el odio en Joy tú: el odio es por naturaleza ciego. Solo puede ser odiada una parte de un ser. Quien percibe un ser en su totalidad y está constreñido a repudiarlo, no se halla más en el reino del odio. Se encuentra en el reino de la limitación humana de la capacidad de decir tú. Las resonancias políticas del principio dialógico, en tanto crítica al fascismo, son interesantes. Buber decía que mientras el discurso debe servir al diálogo, el de los dictadores es un monólogo a los alaridos que no espera ni admite réplica, sino solo el acompañamiento del coro entusiasta. Hubo críticos que encontraban el lenguaje de Joy tú como excesivamente afectado. Tal es el caso de Walter Kaufmann, segundo traductor al inglés de Joy tú, que añoraba en ese libro una distancia crítica y consideraba que ese libro era injusto con la caracterización del ello. Por su parte, Borges, en una conferencia sobre la metáfora que dio en 1967 en Harvard, dijo que las obras de Buber le llegaban como poemas maravillosos, y cuando se enteró que era un filósofo cuya filosofía estaba contenida en los libros que él había leído como poesía, pensaba: puede que yo aceptara aquellos libros porque los acogí como poesía, como sugerencia o insinuación, a través de la música de la poesía y no como razonamiento. Tal vez de lo que se trata es de una razón anarcopoética, demasiado familiar para Borges, imposible de ubicar en la cuadrícula disciplinaria. Lo cierto es que la escritura de Buber no pasaba desapercibida y causaba reacciones desde el apego hasta el rechazo. Partidario del modelo de la Volkshochschule del danés Grundtvig, reacio al pensamiento sistemático, Buber era irreverente con los rituales académicos. Su manera dialógica de enseñar filosofía lo volvía incómodo para una institución como la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuyo horizonte era la estructura universitaria germánica y que paradójicamente tenía en este activista por la paz, trashumante entre disciplinas, al pensador de Israel más célebre en el mundo contemporáneo. Otra parte, la Biblia en traducción. En 1925, por encargo del editor cristiano Lambert Schneider, Buber emprendió junto a Rosenzweig la traducción de la Biblia hebrea al alemán. Antes de la Primera Guerra Mundial, el autor de Joy tú ya había pensado en una empresa semejante como producto del trabajo de una comunidad cuya labor traductora fuese el resultado de profundas relaciones personales de cooperación. ¿Saben quién hizo esto? Acá,
Carlos Lenkersdorf, pero no lo tradujo al alemán, lo tradujo al tojolabal, ¿sí? Pero al Nuevo Testamento, ¿no? Es muy interesante porque hizo su propia versión de los 70, Carlos Lenkersdorf, pero en vez de ese relato solipsista y horrible de los 70 ancianos, 72 ancianos, saben ustedes que en Alejandría nos cuentan, 72 ancianos totalmente aislados se fueron a traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego y obtuvieron todos la misma traducción, sin diferencia alguna, ¿no? Aquí en Chiapas hicieron algo diferente. 70, o sea, representantes de 70 comunidades tojolabales iban y discutían la posible traducción, proponían una traducción, volvía cada uno a su comunidad y dialogando, discutían la posibilidad de, y le corregían la plana muchas veces, ¿no? Porque les parecía errores que no eran de la gramática, sino de la concepción del sujeto lingüística, ¿no? Y entonces corregía la plana y por acuerdo, ¿sí? Los 70 se reunían, dialogaban en representación de los otros, nadie hablaba en nombre propio, y, porque hablar en nombre propio es hablar siempre en nombre de los otros, y fueron armando así, también de a 70, pero de una manera completamente plural. Bueno, esto ya se lo había imaginado Buber, fíjense ustedes. Finalmente, la colaboración con este admirado amigo filósofo, condición impuesta por Buber al editor, dijo, o con Rosenzweig, o no lo hago, fue intensa hasta la prematura muerte de Rosenzweig, que tuvo lugar en 1929. Buber aprendió en la perseverancia del amigo frente a la muerte la relación vital que une a la fe con el humor. Muchos años después, en 1961, en Jerusalén, el anciano concluyó la inmensa tarea de traducción. La Biblia al alemán ya había sido traducida por Lutero en el siglo XVIII. El judío iluminista Moisés Mendelssohn hizo una traducción cuyo propósito era que los judíos alemanes que ya no conocían el hebreo leyeran la Biblia en excelente alemán. En el siglo XX, estos dos filósofos judíos del diálogo pensaron en la traducción desde la otra orilla. Traducir en el sentido de reconocer la extrañeza de la propia lengua. En otras palabras, se trataba de hacer que el alemán, en la traducción por excelencia, se abriese a su propia extranjería. Scholen veía en esta versión un exhorto a que los judíos alemanes aprendiesen el hebreo. Ernst Simon, en la nueva versión del texto bíblico en alemán, señala estos tres rasgos: el elemento oral, el elemento sensual y la conservación del habla hebrea en un idioma diferente. Se trató de un esfuerzo muy audaz y por supuesto tuvo recepciones antagónicas, desde quienes encontraron ridículo y contra natura oralizar la escritura, afeminándola, hasta quienes celebraron recuperar un carácter genuinamente oral del texto bíblico. La audacia consistía en hacer resonar lo verbal como resistencia ante una abstracta sustantivación solidificada a través de las traducciones griega y latina, y en dejar en carne viva la polisemia y las formas del texto hebreo, en tratar de evitar la tentación de llenar huecos o de resolver incongruencias por medio de interpretaciones tranquilizadoras, en fin, en hacer resonar el ritmo hebreo en alemán produciendo interferencias de sentido, ¿sí? Un ejemplo clarito lo tienen si ustedes van y abren una Biblia en Génesis 4, versículo 8, ¿sí? Si la abren en hebreo o en una traducción muy fiel, van a encontrar que y Caín le dijo a Abel, y cuando estaban en el campo se levantó y lo mató. Y en las otras traducciones, de traductores preocupados porque la Biblia no quede mal, ponen y Caín le dijo a Abel, vayamos al campo, y cuando estaban en el campo lo asesinó. Fíjense qué diferencia entre tramar un asesinato, ¿sí? Y la ignorancia de qué es lo que le haya dicho. La palabra perdida, el hueco. Bueno, ellos hacen escuchar los silencios, los huecos también. Todo esto da por resultado una lectura incómoda, a veces cacofónica, sincopada y anárquica, que simbra los hábitos de lectura de nuestra civilización. La cuestión del ritmo es analizada y ejemplificada en la Biblia por Buber en un texto de 1954 como rítmica poética, retorno de lo mismo en el seno de una diversidad. Y rítmica estructural, modificación de la arquitectura rítmica en el seno de una unidad textual. El ritmo crea sentido en clave de diferencia.
Las reacciones fueron variadas y extremas. Mientras Hermann Hesse disfrutaba la lectura y Rafael Buber, el hijo, sentía haber leído en alemán y entendido en hebreo, Siegfried Kracauer la denostaba acusándola de pérdida de sustancia, en comparación con la traducción de Lutero, debida al mesianismo de los nuevos traductores, ¿sí? Acusados de mesianismo no tropical. En la tentativa de restituir en alemán el hebreo originario, el ritmo originario del hebreo, ellos habían dado a la escritura el sonido desorientador y hostil de un idioma extranjero. Habían llegado a crear una forma lingüística inclasificable y anacrónica que le robaba al texto toda la fuerza que Lutero había sido capaz de insuflarle, la fuerza de una herramienta de combate, dice Kracauer. En esta versión bullía una suerte de afrenta a la virilidad de la lengua viva paradigmática del pensamiento occidental. Ustedes saben que cuando se nacen estos gemelos, ario y semita, ¿sí? Hay como una emoción de celebrar los esponsales de los hijos de Sem y los hijos de Jafet, ¿sí? Que son dos hijos de dos descendientes de Noé, siendo los hijos de Sem la parte femenina, ¿sí? Y los hijos de Jafet, que es la Europa, los germánicos concretamente, la parte masculina, entonces la parte viril. Entonces, digamos, esto está muy bien desarrollado por Maurice Hollander en el libro Las lenguas del paraíso, un libro que está en el Fondo de Cultura Económica y que les recomiendo vivamente su lectura. Se remite, ¿no?, a Renan y compañía, ¿no?, a todo el origen. Y después, bueno, tenemos un pensador israelí sumamente interesante que vive en Estados Unidos, por supuesto, porque en Israel no puede dar clase, que se llama Gil Anidjar, les voy a escribir porque ese nombre es difícil. Y Gil Anidjar tiene un libro que se llama Semitas. Y ahí pueden ver, ¿no?, todo el desarrollo de este binomio ario-semita y esto de González sospechoso, ¿no? Que lo nombro aquí esto porque es inherente al movimiento sionista. O sea, en el origen del movimiento sionista está el casamiento de lo semítico con lo ario, y lo vamos a ver más adelante. De Sem con Jafet, ¿no? Los descendientes de uno con otro. Mucho las descendientes de Sem con los descendientes de Jafet. Me fui. La batalla de la traducción bíblica en su esfuerzo por restituir la oralidad, sensibilizando en el hebreo los oídos de los germanoparlantes, dejaba a estos filósofos judíos a la intemperie en el debate contemporáneo. Se trataba de no ceder ni ante el historicismo de la ciencia bíblica positivista, que tanto auge tenía desde el siglo XIX, ni tampoco ante los constreñimientos de la corrección lingüística requeridos por los caballeros de la lengua. Si se toma en cuenta el sentido de la traducción no como el sometimiento de una lengua a la otra, donde se trasluce eufemísticamente el término convencer, esta tarea conduce a un reconocimiento de la vulnerabilidad de ambas márgenes, tanto de la lengua de origen como de la de llegada. Traducir también es intercambiar perplejidades. Desde esta posición el diálogo interreligioso era factible, y Buber, que hasta 1924 había editado el prestigioso periódico Der Jude, a partir de 1926 hasta el 29 fue codirector junto con el católico Joseph Wittig y el protestante Victor von Weizsäcker de la revista Die Creatur. En cuanto al diálogo interreligioso, decía que él no creía en Jesús sino con Jesús, en tanto profeta judío. Esto se desarrolla más ampliamente en su libro Los Modos. Ahora vamos a la traducción entre ética y política. Gustav Landauer entendía, el autor de La Revolución, de este libro, ¿no?, con la incitación al socialismo, entendía la política como el arte de lo imposible. Buber hizo de este llamado a la imaginación política un modo de vida en Palestina e Israel.
siempre se trató para él de poner en cuestión la separación tajante entre ética y política, no a fin de retornar a la situación anterior a Maquiavelo, sino para entender que aun cuando la política se desentiende de la ética, lo hace respondiendo a una decisión ética. Se trataba de imaginar otras posibilidades de relación entre ambas sin confundirlas, y para ello Landauer había sido su maestro. Podríamos decir que Buber tradujo el socialismo utópico de Landauer al hebreo bíblico de los profetas. En el libro Caminos de Utopía, Buber dedica un capítulo a este socialista. Allí el autor explica que la federación de sociedades con verdadero espíritu de comunidad que él preconizaba a su vez para la convivencia en Medio Oriente era la idea de Landauer, que entendía como, y lo cito, conjunto de autonomías que se enlazan entre sí para formar una sociedad de sociedades. Esto debía resultar en una institución que, a diferencia del Estado centralista, constantemente se ponía en cuestión a sí misma, cuidándose de no volverse rígida. Así, para Landauer se trataba de crear un gran equilibrio general y la voluntad de restablecer periódicamente ese equilibrio. La rebelión como régimen, la transformación y reordenación como norma constante. Otro pensador que influyó en Buber fue Thoreau, en quien valoraba el acercamiento dialógico para con el lector. De su enseñanza aplicada a la relación entre los pueblos árabe y judío, consideraba que los desobedientes, que son los dialogantes en términos buberianos, son capaces de restituir el diálogo roto por los gobernantes, que son los monológicos. Se trata de una comunidad de alteridad y no de intereses. Esto se relaciona con la diferenciación entre el plano social y el político. Mientras el principio social remite a una auténtica solidaridad y comunidad, el principio político es abstracto y sacrifica la realidad social a la solidaridad en aras de la dominación gubernamental. En 1938, Buber emigró a Palestina, pero desde décadas anteriores ya formaba parte del movimiento sionista. En 1925 fue uno de los fundadores del movimiento Brit Shalom, que en 1942 se transformó en un partido político llamado Ihui. El objetivo siempre estuvo claro. Brit significa pacto, alianza en tanto exhortación a la vida en comunidad distinta de la religiosidad. Brit Shalom constituye esa misma alianza en aras de la paz. Este nombre fue tomado del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 34, versículo 25, y su objetivo era, cito el estatuto de Brit Shalom, llegar a un acuerdo entre hebreos y árabes, así como una forma de relaciones sociales mutuas en Palestina con base en una igualdad política absoluta de ambos pueblos autónomos y para determinar los lineamientos de su cooperación a favor del desarrollo del país. Se ponía el acento en el intercambio cultural entre ambos pueblos, en el acercamiento para conocer la cultura del otro. En este sentido, se trataba del diálogo árabe-judío, en el que los judíos provenientes de países árabes poseían la lengua, los modales, la cultura de los habitantes de Palestina, y eran los traductores naturales que lamentablemente fueron marginados en el movimiento sionista eurocéntrico. Y era eurocéntrico al cuadrado, porque era la eurocentralidad de la Europa central, ¿no? Eso había que ser, judío ashkenazí. Buber entendía que una colonización no solo podía tener el significado expansionista, que es el de los imperios, sino que podía y debía aspirarse a una colonización concentrada en la tierra de Palestina e Israel, en la cual, como dice Buber, un pueblo que perdió su centro orgánico trata de retornar a su lugar de origen. O sea, la palabra en sí, él no ve el mal. Acá nosotros vivimos en colonia, ¿no es cierto? No ve el mal en la palabra colonia, sino en entenderla únicamente bajo la forma de los imperios. El retorno a Sion para el filósofo no podía confundirse con la intención de expulsar de su patria a los seres humanos ligados a ese suelo, por respeto al derecho inabrogable de quien trabaja la tierra a permanecer en ella. Dice Buber, jamás estaré de acuerdo con la idea de que aquí es posible volver justicia a la injusticia, alegando valores o destinos. En la política, ¿se imaginan cómo le iba con Ben Gurión, ¿no? A Buber. En la política sionista se veía a Buber y sus compañeros de Ihui como tontos humanistas. Y el autor de Yo y Tú explicaba que así se consideraba su idea de que la política sionista era un medio para un fin, rehabilitar al hombre judío, que el medio debía ser reexaminado constantemente en cuanto a su servicio al objetivo y que esta relación no era reversible. Para ello la educación era la clave. Era imposible resurgir por la vía de actos violentos.
Buber atribuía estas desviaciones en que incurría cada vez con más fuerza el oficialismo sionista en un excedente de política sobre lo que atañe a la vida y a la ética. Una quimera política, así lo llama él. Así daba el ejemplo de la economía natural, cuyo lema es producir lo necesario, en su versión sometida a la politización, que se resume en conseguir más de lo necesario. Este mismo modelo se trasladó a las exigencias nacionales de ambas partes, en las que prevaleció la demanda de más de lo necesario. Lo estrictamente necesario hubiese sido, dice Buber, la autodeterminación, la autonomía, la posibilidad de decidir por sí mismo. En 1947 Buber decía que, lo cito, la realización en ambos lados puede garantizarse en el marco de una entidad sociopolítica binacional común, dentro de la cual cada pueblo ordene sus asuntos específicos y ambos juntos se ocupen de los asuntos comunes a los dos. La exigencia del Estado árabe y la del Estado judío en la totalidad de la tierra de Israel. Ambas entran en esa categoría del más político, del deseo de conseguir más de lo necesario. No estaba a favor de dos estados, ni siquiera de un solo Estado binacional. Él estaba a favor de la federación de la Gran Siria, así lo llamaba, federación de comunidades, en la que ninguna mayoría podía determinar a ninguna minoría. A él le parecía inmoral, después de haber padecido como minoría en Europa, querer volverse mayoría dominante. Y todo lo que subyace a las tretas políticas, la última payasada que vimos en la ONU, todo se reduce al cálculo demográfico. Y el cálculo nunca cierra los números del cálculo demográfico. Ese es el espíritu ¿cómo se llama? De Malthus sobrevuela la Tierra Santa. Así, esta entidad binacional se enmarcaba en un proyecto económico global de la región, una confederación siria, preservando la absoluta igualdad de derechos cualitativa y no cuantitativa. Evidentemente, la posibilidad de un modelo social, político y económico alternativo en Medio Oriente atemorizaba a las potencias que se apresuraron a declarar la partición de Palestina. Es muy interesante lo que pasó cuando se estaba por, ya el mandato británico se iba porque no daba para más. El movimiento sionista, mandaron una comisión angloamericana a ver qué se resolvía respecto de Palestina. Y la organización sionista dijo que iba a haber una única posición de parte de Israel. Israel llama a los judíos al Yishuv, los judíos que en ese momento estaban habitando Palestina. Pero Buber, junto con el que era presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yehuda Madres, y Moshe Smilansky, otro profesor, no le hicieron caso. Y pidieron una cita y consiguieron una cita con la Comisión Angloamericana y la convencieron de que no había que partir la tierra. No sé si alguien vio el documental Ruta 181, se lo voy a anotar. Un director de cine israelí que se llama Eyal Sivan y un director palestino, Michel Fleifi, hicieron un documental de 4 horas y media que se llama Ruta 181. No es que haya una ruta que tenga ese número. 181 fue el número de la declaración de la ONU que ordena la partición de Palestina. Y la ruta que ellos siguen es la conocida como la línea verde, que es la que trazó la ONU para dividir, que nunca se cumplió como límite en realidad, para dividir el Estado palestino de Israel. Fleifi y Sivan llevan el mapa anterior al 48 y van siguiendo la ruta y entrevistan a la población para ver qué memoria tienen de los lugares, las poblaciones que estaban ahí nombradas, ¿no? Muchas de ellas destruidas por completo, ¿sí? Otras habitadas, ocupadas, ¿no? Ya por judíos. Ese es un trabajo magnífico el que hacen estos dos directores y todo el tiempo vuelve una figura bíblica y que es la del juicio de Sarón, famoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Las dos señoras, que las dos dicen que el hijo es de ella y cada una reclama la maternidad de ese niño único y cuando Salomón se arriesga diciendo, bueno, partamos al niño en dos y cada uno se queda con medio niño,
la verdadera madre dice, no me parta, que se lo quede la otra, pero que siga con vida mi hijo. Bueno, y ahí Salomón descubrió quién era la madre y se lo queda a ellos. Bueno, ellos van y le preguntan a la gente, le preguntan todo el tiempo, ¿no? Si se acuerdan del juicio de Salomón, ¿no? Y ellos un poco le dan ese lugar a la tierra. O sea, ¿quién quería la partición de la tierra y quién no la quería, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es muy interesante ver cómo la gente no se da cuenta, no hay digamos, hay mala fe en el sentido sartreano, ¿no? Hay mala fe. Pero no en la mala intención, o sea, la gente realmente no se da cuenta que eso le atañe. Hubo una operación que se llamó en hebreo Matatek, que quiere decir escoba, y ellos nombran a la operación Matatek, y se trataba de barrer a la población árabe oriunda de ahí, para traer a otros árabes judíos, porque saben que los árabes son judíos, cristianos y musulmanes, ¿no? Y entonces, bueno, la función de estos árabes judíos era ser el escudo que cuidara un centro ashkenazí, ¿sí? De la Europa Oriental, que era hegemónico en el movimiento sionista. Porque los judíos de países árabes no eran sionistas tampoco, o sea, sí amaban a Sion, pero no tenían intención de vivir ahí, ¿no? Ellos vivían bien, había alguna que otra persecución, pero no tenían intención de ningún éxito, se lo llevaban. Bueno, esto fue un gran paréntesis, pero bueno, tuvo que ver con la partición, y es muy interesante porque Buber, Smilansky y Magnes convencen a la Comisión Angloamericana, que llega y le dice, esta gente tiene una idea de un modelo político alternativo, ¿sí? No va a ser un Estado-Nación, no hace falta hacer dos Estados-Nación, dejémoslo, ¿sí? Eran académicos que se entusiasmaron. Inmediatamente el mandato británico pidió la partición de Palestina, como se pueden imaginar, ¿no? Aterraba la idea de un modelo político distinto, que pudiera venir de ahí. Piensen que Theodor Herzl, el padre del sionismo político, escribe en sus diarios que la función del Estado de Israel, el Estado judío, que se llama, tiene que ser un muro de contención que detenga la barbarie oriental sobre Europa. Había un error así en la ubicación en el mapa y nunca se dieron cuenta que pertenecían a Medio Oriente. Bueno. El retorno a Sion para el filósofo no podía confundirse con la intención de expulsar de su patria a los seres humanos ligados a ese suelo por respeto al derecho inabrogable de quien trabaja la tierra a permanecer en ella. Y ya lo leímos. Y no se podía resurgir de actos violentos, ¿no? Yo también lo leí. Y como la exigencia de un Estado era más de lo necesario, ¿sí? No era pedir lo necesario era poder vivir en paz con el otro. Así, esta entidad binacional se marcaba en un proyecto económico global de la región, una confederación siria, preservando la absoluta igualdad de derechos, cualitativa y no cuantitativa. Evidentemente, la posibilidad de un modelo social, político y económico alternativo en Medio Oriente atemorizaba a las potencias que se apresuraron a declarar la partición de la tierra. En este sentido, el filósofo distinguía entre un principio intranacional que remite a las relaciones concretas entre naciones vecinas interdependientes y el de la política internacional, que es el que se define de manera abstracta y sin contacto con la realidad concreta de los pueblos. Y eso es lo que hacía la ONU, tenía una visión internacional, y la de él era intranacional. Para Ihud se trataba de que el principio intranacional define la situación del Levante y no las consideraciones de las potencias que hundían a Palestina en complicaciones internacionales que la alejaban de su lugar orgánico en la región. En resumen, podríamos decir que Buber entendía la inserción necesaria de Israel en el contexto de Medio Oriente, mientras que la conducción sionista, al reclamar un Estado-nación de modelo europeo, desorientaría orgánicamente a la región como un injerto que sería rechazado. El sentido de todo Estado nacional, dice Buber, en un medio tan hostil sería un suicidio nacional premeditado, y una base internacional tan inestable no podría ser un sucedáneo para la base ausente intranacional. He aquí la traducción de Buber: los principios morales de los profetas, provenientes de una sensibilidad social radical
que ponía en jaque a las ambiciones del rey y sus complicidades con el sacerdote, constituían el antídoto para una hipertrofia política. Él estaba convencido de que un Medio Oriente pacífico era una necesidad de todas las naciones del mundo y no solo de algunas potencias. Pero se trataba de una paz auténtica y no una iracunda, que no es más que una no guerra. Se trataba de evitar el espíritu militarista prevaleciente en el nuevo Estado. Cita a Nehemías, que dice: con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían asida un arma. Así es posible construir una muralla, dice Buber, pero no una linda casa y mucho menos un templo. Por los mismos días, bueno, un poco más adelante, Moshe Dayan decía lo contrario: estamos condenados a con una mano llevar la pala y con otra la pala, ¿no? Los reclamos de Buber y sus compañeros de Ihud se referían a situaciones concretas, y ese activismo en aras de la paz y la justicia fue ejercido hasta sus últimos días. Por ejemplo, el reclamo a favor de los refugiados árabes, del respeto a sus tierras, de la posibilidad de su retorno. También contra la militarización de la región. Esto lo enfrentaba frecuentemente con el primer ministro David Ben Gurión y con los políticos profesionales. Esta política, atravesada de mil maneras por la ética, se manifestaba como una de las formas de socialismo del cual existían dos. Dice Buber: uno que se impone desde arriba, uniforme, y el otro que surge desde abajo, que se nutre espontáneamente en una comunidad real, en el sentido de Landauer, compuesta por formas plurales de asentamiento. Dice Buber: creo que la decisión entre ambos tipos de sociedad y socialismo es la más importante a la que se enfrentarán las próximas generaciones de la especie humana. Buber confiaba en el experimento de las granjas colectivas, los kibbutzim de Israel, que sucumben hoy a la atmósfera neoliberal, ya no queda prácticamente nada. De todos modos, es muy interesante, porque él veía como mucho más realizable el socialismo utópico que el liberal. Un dato curioso, sí, lo verdaderamente utópico es el capitalismo, ¿no? Un dato curioso es la postura original de Buber respecto al juicio de Eichmann, que según el filósofo, ustedes saben, ¿no? ¿Quién fue Eichmann? Había sido secuestrado por el Mossad en la Argentina, bajo otro nombre, Víctor Clemens se llamaba. En el año 61 lo secuestraron, lo llevaron, hicieron un juicio muy famoso, hay 40 horas de juicio, también Eyal Sivan, pero junto con Ronnie Brauman hizo una película que se llama El Especialista, que solamente editó las horas del juicio. El guión, podríamos decir, de esa película es el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Ustedes saben que Hannah Arendt no fue traducida al hebreo, que Scholem, entonces quería decir de Scholem, cuando tenía su correspondencia respecto al juicio de Eichmann con Hannah Arendt, habían acordado de que iba a ser pública la correspondencia de ellos, pero Scholem solo publicaba sus respuestas y nunca las de Hannah Arendt. Y varios pensadores israelíes hoy en día dedican sus libros, pero de lo más variopinto, porque desde un Abraham Burg, que fue presidente de la Asociación Sionista Mundial, de la Organización Sionista Mundial, etc., hasta una pensadora como Edith Zertal en su libro La Nación y la Muerte, dedican a Hannah Arendt todo su trabajo, al igual que Sivan y por tanta otra gente. Buber, respecto al juicio de Eichmann, para él dice que Eichmann sí debía ser juzgado en Israel, pero por un tribunal internacional, alegando que la víctima no puede ser juez. Como sentencia proponía una cadena perpetua fuera de la cárcel, en un kibutz, en una granja colectiva, trabajando hasta el fin de su día la tierra de Israel. Imagínense que nadie lo siguió a Buber en esto, pero era una idea genial y además evitaba la pena de muerte, ¿no? El hecho de ese final, que el mismo Eichmann lo tomó como un ejemplo, ¿no? Ese sacrificio. Esto es una muestra de que en un lugar tan comprometido durante casi 4 décadas, Buber guardó una coherencia ejemplar entre la filosofía dialógica y sus implicaciones políticas, que fue reforzando y lo mantuvo al resguardo de las modas o la opinión pública aceptada. Al modo de los profetas, su posición no se sometía a la visión de turno en el movimiento sionista y su crítica política jamás perdía de vista los principios de la ética. Su vida es un emblema de la traducción, de aquel que se sabe entre lenguas extranjeras,
entre culturas que son orillas distantes y que para conectarlas es necesario remar contra la corriente con una ética que se traduce en incansable imaginación política. Bueno, hasta acá mi presentación, Hugo. Espero no haya sido excesiva. Pero, digamos, entender la política desde su magma social, no olvidar en ningún momento eso social que es lo que le da la posibilidad de ser a la política. Se parece mucho o sea, es muy fiel al libro de 1923, a Yo y Tú, donde lo que él dice es que si bien las relaciones yo-tú, por ser exclusivas, simétricas, recíprocas, nos dejarían sin aire, ¿no es cierto? No podría existir otra, tienen que ser efímeras. Son de algún modo la razón de ser de las instituciones. Las instituciones surgen por esas relaciones yo-tú y se vuelven relaciones yo-ellos, se objetivan. Ahora, cuando la institución se olvida de aquella vida, ¿sí? Aquella vida dialógica que le dio origen, es cuando se vuelve asesina, termina derrumbándose encima de la vida que le había dado origen. Yo creo que resuena esta relación, ¿no? Entre las palabras primordiales, el yo y tú, se traducen a la política en esta relación entre lo social y lo político, en esta visión de la exigencia del Estado-Nación tan ajena a las necesidades tanto de un pueblo judío que había sido expulsado de la figura del Estado-Nación, no tenía posibilidad de eso. Hablamos de Rosenzweig al principio. Rosenzweig murió en el 29. Él no conoció ni el ascenso de Hitler ni nada por el estilo. Pero a él le parecía preocupante todo el movimiento, tanto de volver la lengua hebrea, lengua cotidiana, como volver a la historia al pueblo judío. El gran valor que él le daba era fuera de la historia. Buber sí pensó en discutir estas cosas, pero dentro del movimiento sionista. No les regaló el sionismo a aquellos que lo estaban definiendo de una manera peligrosa y que lentamente lo llevaba, como él lo dice por ahí, al suicidio. Porque fíjense ustedes, si hay una figura bíblica que resuena todo el tiempo hoy en día en Israel, y hay un cineasta, ustedes saben que los cineastas están pudiendo decir más que los politólogos, yo creo. Avi Mograbi hizo una película, es conocido por Z32, pero que para mí Z32 es un archivo de una ONG israelí muy valiente que se llama Shovrei Shtika en hebreo, o Breaking the Silence, lo pueden buscar en internet, rompiendo el silencio. Son soldados o ex soldados que no pueden vivir con el cargo de conciencia que tienen por las cosas que hicieron durante su servicio, y van y confiesan. Avi Mograbi hizo esta película, que es por la que más se lo conoce, Z32, pero tiene otra que se llama Vengarse por uno de mis ojos, y está dedicado a la figura de Sansón, ¿sí? Sansón, el fuerte, que termina su triste historia ciego ya, porque se acuerda que le habían quitado los ojos, diciendo: voy a morir entre 3.000 filisteos, ¿no? O sea, el primer atentado suicida de la historia es el de Sansón. Y entonces hay como una fascinación con este personaje de Sansón y una política que cae en la paradoja de la violencia, de querer combatir la violencia con más violencia, que había generado previamente, claro, eso hay que decirlo, por medio de un mecanismo que se vuelve suicida. Y eso ya lo había dicho Buber aquí en los años 40.
Me parece muy atendible, es muy lamentable que la única edición que tuvo en el libro no haya sido, no haya habido ni reimpresión ni reedición de este libro, y me parece que desde el año 18 fue cada vez adaptándose a los nuevos acontecimientos históricos, pero no solo coherente, sino que fue radicalizando más, en el sentido de arraigando también más su idea de que tenía sentido volver a la tierra de Israel para realizar el mandato profético. Y si no, mejor quedarse. No, me gustaría a ver si tú ves alguna relación en este punto. Buber es un hasidim, es decir, es crítico a la posición más racionalistas de los grandes teóricos, incluyendo quizás hasta desde Maimónides, sí. No sé. Y Benjamin, por el lado del romanticismo, también es un antirracionalista del tipo Hegel-Kant. ¿Podríamos hacer alguna referencia? ¿O es muy...? Yo creo que la referencia es Rosenthal. Siempre aparece Rosenthal en el medio, porque en el prólogo epistemocrítico al Trauerspiel, claro, el origen del drama barroco alemán, parece como que se trasluce todo el tiempo la estrella de la redención. A mí me parece que hay un conocimiento de Rosenzweig, y de hecho, yo que cuando jugaban con Scholem, con esta universidad ficticia que tenían él y Scholem, cuyo emblema era el ángel, ¿no?, de Paul Klee, dice en una de las cartas Benjamin a Scholem que el ángel está herido y que necesita descansar en una cama de ramas de rosas, ¿no? Y tengo entendido que eso es Rosenzweig, ¿no? Las ramas de rosas. Exacto. Me parece que ahí está la bisagra entre Buber y Benjamin, que así, dejándolos a solas a Buber y Benjamin, hay pequeños hilos que podemos establecer y que se anudan en Rosenzweig. Y sí, lo que usted dice es, yo creo que es así. Ajá. Yo decía por el lado de una expresión crítica de un cierto racionalismo, ¿no? Sí. Y ahora he estado leyendo el libro de Safransky sobre los románticos. Ajá. Me haré referencia después, ¿no? Porque no había nunca yo bien entendido qué era el romanticismo, la verdad, completo. Y es extraordinario, empieza con Fichte y termina también con Benjamin. Y pasa por el nazismo también, y es una cosa impresionante lo que significa el pensamiento romántico. Pero el romanticismo en Alemania, en la cultura alemana, es medio parecido al hasidismo en la tradición judía, que es un pensamiento más místico, estético y antirracionalista. Es una cosa extraña y interesante. Por eso Levinas no puede aceptar a Buber. Claro. Y tampoco, no sé hasta dónde puede aceptar el mismo Levinas a Benjamin. Y no, creo que no hay referencia. Porque en un prólogo que le hace a un trabajo de Moses sobre Benjamin, que yo he comentado aquí, por ahí Levinas dice acerca de Benjamin, es genial todo, pero es un tanto touffu. Y touffu es confuso. Entonces, para la claridad levinasiana, un tanto más fenomenológica, Benjamin también un poco se le escapa por allí. Sí, seguro, no hay una fluidez. Pero hay hilos que me parece que se conducen, por supuesto, porque... Ahora, a su vez, claro, hay que ver el romanticismo en Rosenzweig, porque su el hegelianismo
también tiene que ver en la línea romántica. Sí, 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 no, y Buber además era amigo de Bach, o sea, le admiraba mucho a Hoffmann, tal. Y sí, sí, hay muchas. Y Landauer, del cual he hablado, es un gran romántico. También, por supuesto. Que algún alumno aquí me dijo, usted no ha hablado de Landauer, así que ya algo tú has dicho y se cumplió el deseo de ese alumno, porque efectivamente no habíamos hablado de él, pero es también un político anarquista, también romántico. Sí, 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 sí. No, ¿No? sin duda, por ahí. Bueno, preguntas. Está todo clarísimo. Además un especialista en muchas cosas, así que... Ahí mencionaba un capítulo que formaba un partido político judío, Sí, pero no, se me olvidó apuntar. el nombre del... O sea, primero se llama Brit Shalom, que es esto que toma de... El binomio lo toma de... Ah, bueno, escríbelo en hebreo para que lo vean. Ah, bueno. Por eso es clásico, imprenta. Ah, sí, bueno. No es moderno, pero... Y no, para que... Escríbelo moderno, para que lo vean. Muy bien. Es que es capítulo 34, versículo. Ah, ahora le digo exactamente porque de memoria es así, ¿no? Ese del año 25 y después ya fue Ihud, que pasó a ser un movimiento sionista socialista. Varios formamos parte de una El libro. eh, Ezequiel. Ezequiel 34, 25. Sí, Y después ya la Ihud, ¿no? Ihud, que quiere decir unión. Era unión de los obreros. Sí, la palabra Brit es alianza, ¿no? Y de ahí viene la Claro. palabra testamento antiguo, Claro, Nuevo exacto. Testamento Sí. antiguo, Brit, nuevo Brit, Shalom, paz, alianza de paz, ¿no? Es una palabra clásica y de ahí viene al fin todo el contractualismo hasta de Locke, Hobbes y liberal. Cuando hablamos del contrato estamos hablando de Brit en el fondo. Bueno, la circuncisión también me parece que Claro. es parte del pacto, ¿no? De la alianza. Es el... Silvana, yo quisiera que ahondaras un poquito más en el concepto este de dialogismo que decías con relación a, lo vinculaste con la desobediencia después. Quisiera un poquito Ah, más. bueno, porque él entiende que los desobedientes, acuérdense, estuvo muy circulando en el aire aquí en el año 2006, 2007, toda esta idea de desobediencia civil, ¿no? Después nos aplacamos por el mismo obediente. Fue una matadera. Digamos, para él está en esta forma de concebir la palabra. El hecho de desobedecer no es por sordera, justamente. Es por poder cubrirse de esa palabra monológica que impone y que solo espera el aplauso, ¿no? Que es la palabra del dictador, dice. El dialogismo tiene que ver con esta, que tenemos dos orejas y una sola boca, ¿no? De encontrarnos con nosotros, también desobedientes, y a pesar de las negativas, ¿sí? a encontrarnos con nosotros, de escucharse. Y a mí me parece eso de una actualidad enorme aquí y ahora, por todo el silencio negro que estamos, que respiramos, ¿no? Una necesidad de darle un impulso, me parece, a esa concepción del dialogismo de los desobedientes.
Bueno, yo tengo una pregunta para usted y también para el profesor Dussel. Tal vez está planteado de un modo un tanto burdo, pero no encuentro otro por el momento. ¿Hasta qué punto es conciliable o inconciliable esta vena racionalista de Levinas con la irracionalista de Benjamin? O sea, hay una posible relación de conciabilidad o inconciabilidad. Lo que pasa es que, no, yo creo que son muchas veces conciliables. Lo inconciliable es política interna judía. Tanto en el caso de su relación, hablo de Levinas, adelantamos, ¿no? De su relación problemática con Buber, como con Spinoza y con Benjamin, ya diría, no, digamos, es muy poco lo que alude a Benjamin. Pero el racionalismo de Levinas es racionalismo entre comillas también, claro, es un racionalismo Maimónides, digamos. Él le perdona todo a Maimónides. Fíjense, o sea, es un lector muy astuto, Levinas. Astuto en todo menos en lo político, porque la próxima yo voy a hablar de cultura política. Pero es astuto porque no quiere romper con nadie en la tradición filosófica y se alistan en la fila de Aristóteles diciendo sí, la metafísica es la filosofía primera, pero es ética, ¿no? Bueno. Y entonces sí, y ese Aristóteles cuya metafísica es ética, es el Aristóteles Maimónides, a quien él defiende de una manera que uno dice, ¿por qué lo defiende tanto? Y lo defiende porque no soporta a Spinoza, no soporta el monismo espinosista, le asusta, ¿no? Por lituano, digamos así, ¿no? Entonces, un lituano. Entonces, por lituano también va a parecerle que el pensamiento de Buber es simple, es como un anciano bien intencionado, como me lo enseñaron a mí a Buber. Yo descubrí hace bastante poco, en 2005, estos textos políticos. Uno leía Yo y tú como algo tan edulcorado, ¿no? Fantasioso, porque era lindo eso de pensar que cuando uno ve al árbol, el árbol lo ve a uno también, hay una relación dialógica con el árbol, pero es verdaderamente enorme ese pensamiento, si uno lo deja volar con el viento de lo político y con los buenos vientos políticos que eligió Buber y por cómo puso el cuerpo de esto, ¿no? Que Levinas está lejos, años lujosos. El racionalismo de Levinas es un racionalismo como su adhesión a Descartes, ¿no? Levinas tiene una manera de leer que es muy interesante, a mí me gusta eso que hace, es decir, de los manuales de filosofía yo me quedo con la parte blanca del texto, es decir, todo aquello que no entró en el manual de cada uno de los filósofos clásicos, porque a los kantianos les revienta que esta debilidad de Descartes, de los postulados de la razón pura práctica. Porque los que nos entusiasmamos locamente con Descartes dijimos, ¿cómo va a ser eso de la idea de infinito? Que ¿no? Se traiciona a sí mismo. Justamente aquella parte débil que no entra en lo manualístico, en lo estereotipable de un filósofo, eso es lo que le gustaba a Levinas de cada uno. Y entonces con todas esas hilachas de los filósofos tradicionales, él teje algo que está lejos de ser un racionalismo así, en el sentido clásico del término. No nos olvidemos que él está muy inspirado por el pensamiento no solo bíblico sino talmúdico, y el Talmud tiene una lógica que vamos a llamar de tercero incluido, ¿sí? Cuando en el Talmud, en el Tratado de los Padres, se dice todo está previsto y tenemos libertad de elección, todo está bien si no dijera y, ¿no? La confusión esa es terrible. Y Maimónides sesudamente dijo, todo está previsto en un tipo de conocimiento A, que es el tipo de conocimiento divino.
pero tenemos libertad de elección, es decir, Dios no conoce eso, no hay determinismo, digamos, ¿no? Desde un punto de vista, un conocimiento B, que es el humano, ¿no? Y bueno, se fue a dormir tranquilo con eso. Gersonides no estaba de acuerdo con eso y siguió la discusión largamente. O sea, podemos hablar de racionalismo, pero pongámoslo entre comillas. No sé si puedo plantear bien la pregunta. Hablas, bueno, la intersubjetividad o las relaciones intersubjetivas tienen como principio la dialogicidad. ¿En qué sentido? Porque, bueno, hablaste tú de la primacía de la escucha, ¿no? Entonces me gustaría, justo por la relación que hiciste con Carlos Lenkeldorf, ¿no? Porque él en el libro de Aprender a Escuchar dice, la libertad, bueno, desde los tojolabales, la libertad es la capacidad de poder escuchar al otro, ¿no? Entonces me gustaría, si podrías como hablar un poco más esto de la primacía del escuchar. Bueno, eso es también dar digamos, acercarnos un poco, ir anunciando lo que viene con Levinas después, ¿no? Te lo traduzco eso que dicen los tojolabales, te lo traduzco al lenguaje talmúdico, que dice que la ley está grabada en la piedra. Y aquí están las trampas de los sabios del Talmud, ¿no? Que son tramposísimos y hacen etimologías parofónicas, pero digamos que de ningún modo se sostienen en la escritura, ¿eh? Entonces dice que la ley está grabada en la piedra. Entonces dicen ellos, hay uno de los métodos de lectura talmúdicos que es sumamente interesante, se llama Altikrei, ¿sí? Está en arameo. Altikrei quiere decir no leáis, ¿sí? Es decir, si tú lees esto, en realidad es esto otro, ¿no? Fíjense que ese es el método de leer la Biblia. No sé si ustedes han visto la Biblia en hebreo, pero entérense que vieron que siempre empieza con y dijo Dios, y tal cosa. ¿Saben por qué? Porque esa conjunción en hebreo bíblico transforma el tiempo. Porque cuando antecede al futuro, se lee como pasado. Aunque suena el futuro, sabemos que decimos pasado. Y cuando antecede al pasado, sabemos que dice futuro. Es decir, la creación, que es el pasado, está contada en futuro. Y las profecías, que son futuras, están contadas en pasado. Todas, ¿no? Esa es la I de la Biblia, esa que uno no entiende por qué le gusta tanto decir I, ¿no? Bueno. Dicen, por eso el no leáis es de algún modo, el Altikrei es la base de la lectura judía. Entonces dicen, no leáis Harut, ¿sí? Ustedes saben que es consonántico el hebreo, ¿no? Las vocales son supuestas. O sea, acá puede decir cualquier vocal prácticamente, ¿no? Acá no, porque es una semivocal. Harut, sino Herut. No leas grabado, sino libertad. Claro, hay un pequeño detalle, ahora sí vale la pena poner en hebreo. Harut se escribe con tet, ¿sí? Y Herut se escribe con ta. Realmente no es lo mismo, pero ellos te dan el derecho de decir eso, ¿no? No leáis Harut sino Herut. Y la libertad entonces es cuando la ley muerde en la piedra, ¿sí? Que es casi como decir el respeto por el derecho ajeno a la paz, ¿eh? Así es como se entiende, digamos, la difícil libertad, me va a llamar Levinas, o la libertad de la heteronomía. El pensamiento de Buber, además de dialógico, también es heterónomo, por supuesto que lo es, ¿sí? Y la palabra diálogo, ¿sí? Una palabra tan mancillada, porque ustedes vieron que a las palabras se las prostituye a más no poder. Y cuando Benjamin Netanyahu extiende su mano, que suena más a cuando tiende el cuchillo ese que Dios le dijo que no tienda a Abraham, ¿no? Sobre Isaac. Dice que tiende su mano, ¿no? Y que, pero antes tiene que haber diálogo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir diálogo? ¿A qué le llaman diálogo? ¿A qué le llamamos diálogo? ¿Cuántos años estuvimos dialogando? A ver si contábamos o no los votos aquí. Diálogo, se dice diálogo, ¿no? Es muy distinto a como lo entiende Buber, ¿sí? Y a como lo entiende Levinas también. A Levinas no le gusta mucho la palabra diálogo, él prefiere la escucha.
Buber no, le llama diálogo por ese acogimiento del otro, ¿sí? Y Buber le contesta a Levinas, cuando Levinas medio que ahí le escribe sobre, en un homenaje a Buber, escribe que bueno, antes de esta relación simétrica y recíproca, que Levinas la entiende como condición en Buber, y ese es el problema, ¿sí? El condicionamiento, ¿no? En la lectura de Levinas está el problema, no en la de Buber. Buber le dice, el problema ético va a empezar cuando toda la humanidad esté vestida y alimentada, o sea, no se termine en restituir la equidad. El dialogismo tiene que ver con ese recibimiento del otro y con ese entender al diálogo desde la escucha antes que donde dar la palabra no signifique hablar yo o empeñar mi palabra, que está muy bien, sino ceder la palabra al otro, ¿sí? Empezar dando un paso o más para atrás, ¿sí? Para escuchar al otro. Y eso no lo propone Netanyahu, ni lo propuso aquí Calderón, ni lo proponen en general. Cuando dicen la palabra diálogo, están diciendo otra cosa. Dicen diálogo, dicen me escucha, ¿sí? Me dicen escucha. Y aquí diálogo es justamente escucha, pero escucha. Sí, es que el diálogo, la Junta de Concentración en Gobernación, diálogo, Claro, cada rato, sí, cada vez. para los sindicalistas, para los maestros, ahorita para Cecilia, diálogo. Exacto. Y mientras hay una palabra que zumba, pero no, nadie la dice, ¿no? Hay algo ahí muy grave, ¿sí? Hay algo muy grave. A mí me parece escuchar todo el tiempo la letanía del poema de Celan, de leche negra, bebemos, sí, bebemos y bebemos. Sí, la muerte es un maestro, ya no de Alemania, ¿no? No sé, hay mucho para hacer con el tema del diálogo y la palabra. Lo que sí digo es, cuando las palabras están hiperprostituidas, porque tenemos un gran muestrario de palabras prostituidas, yo creo que hay una obligación de recuperarla, de tratar de hacer algo para no regalársela y no decir, bueno, no se puede hablar de diálogo. No, sí, hay que hablar de diálogo y no se puede hablar así de diálogo. Y lo mismo pasa, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en Medio Oriente, que de algún modo es como el sismógrafo del mundo, lo que está pasando ahí, ¿no es cierto? Lo que pasa desde hace 60 años, ¿no? Me parece que no basta con decir no es mi nombre, eso está mal, no, yo creo que hay que levantarse y decir eso no se hace, ¿no? Eso no se puede seguir haciendo. Hoy en día empieza a circular en el lenguaje, fíjense, ya cada vez hablamos más de drones, ¿no es cierto? Esos zánganos, ¿no? Los drones son zánganos en inglés. Hay formas de la muerte que están apareciendo y que nosotros no tenemos palabras para nombrarlas todavía. Y me parece una obligación tratar de recurrir, ¿no?, a la filosofía para que nos ayude a articular de algún modo esto que estamos viviendo. Porque el estado de emergencia del que habla Benjamin en la tesis 8, el que aparece en los diarios todos los días. No hay que esperar a que se decrete la ley de seguridad nacional para hablar de estado de emergencia, ¿no? Por excepción. Me excedí. Bueno, no hay obligación de cumplir el tiempo. No, pero mis hijos me cuentan. Es razón suficiente. No, por favor. Muy bien. Cualquier cosa todavía habrá una oportunidad, ¿no? Sí, te voy a hablar, ¿no?, otra vez. Muy bien. Yo le Entonces, agradezco muchas muchísimo, gracias. muchísimo, Eso es todo. Muy bien. Espera.